En la Argentina, el comunismo se constituye como partido el 6 de enero de 1918, luego de producirse la ruptura de sus fundadores con la dirección del Partido Socialista. 50 años después, el 6 de enero de 1968, otra ruptura dio lugar a la fundación del Partido Comunista Revolucionario. Es esta la ruptura más silenciada, anónima, en el Partido Comunista Argentino. Recién en febrero de 1989, en un folleto escrito contra la dirección actual del PC, Rubens Iscaro le pone nombre y apellido adjudicándosela al grupo liderado por Otto Vargas. Este silenciamiento no es privativo del PC. También la gran prensa se incomoda al tener que nombrar a los dinosaurios, así se llama ahora a los marxistas del PCR. A menudo incluso polemiza con ellos en el estilo que la dirección del PC practicaba en 1968. Esto es, como decía entonces Vargas, sin nombrarnos, porque como creía de la materia el buen obispo Berkeley, nosotros no existimos más que en la subjetividad de quienes nos imaginan vivos. Otto Vargas es el secretario general del Partido Comunista Revolucionario. Con él conversaremos sobre las causas de aquella ruptura, sobre su visión de la Argentina de hoy, sobre el movimiento comunista internacional y en especial sobre el pensamiento y la práctica del maoísmo en nuestro país. Fue precisamente Mao Zedong quien señaló que la mayoría del centenar de partidos comunistas existentes en el mundo han dejado de creer en el marxismo-leninismo, incluso han hecho añicos a Marx y a Lenin. La fecha de esta cita coincide con la época en que surgen el PCR y otros partidos marxistas-leninistas. Hoy estamos en presencia de una gran rebelión popular contra el comunismo, al menos así aparece ante los ojos del mundo occidental, rebelión que derrumba un gobierno tras otro en los países del este europeo e incluso estremece a la Unión Soviética. ¿Qué opinión tiene usted, Vargas, de esto? Como usted dice, es una gigantesca rebelión popular de contenido democrático, nacional, contra la opresión fascista e imperialista de esos países que están sometidos a la Unión Soviética. No es correcto decir que es una rebelión anticomunista, porque esos países no son comunistas. En 1964, fíjese el año, dijo Mao Zedong que la Unión Soviética era un país social imperialista, socialista en la apariencia e imperialista en los hechos. Dijo también que el régimen de la Unión Soviética era social fascista de tipo hitleriano, y entiendo que todos los hechos posteriores que han mostrado a la Unión Soviética como una potencia extraordinariamente expansionista y agresiva, y los que estamos viendo en estos días, cuando los pueblos sometidos a su opresión se rebelan, confirman lo que entonces dijo Mao Zedong. La paradoja es que los gorbachovianos y sus amigos en todo el mundo presentan este proceso como una rebelión anti-estalinista. Pero Stalin murió en 1953. En 1955, hace 35 años, se realizó el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética que enlodó y llenó de insultos la figura de Stalin. Desde ya, Stalin tuvo muchos errores, pero no precisamente los errores que le atribuyó Khrushchev. Fíjese que en 1961, cuando se erigió el muro de Berlín, se realizaba el 22 Congreso del PQS, en el que Khrushchev volvió a volcar cualquier tipo de infamia sobre Stalin, y fue entonces cuando fueron retirados sus restos del mausoleo del Kremlin.
Pero la propaganda gorbachoviana y de los burgueses que le hacen coro en Occidente presentan al muro de Berlín como una obra de Stalin, siendo que en su época los comunistas de todo el mundo luchamos por la reunificación alemana y no había ningún muro que separara a Berlín Occidental de Berlín Oriental en plena Guerra Fría. Estamos ante un movimiento popular, un gran estallido de masas que conmueve a la propia Unión Soviética, un torrente que arrastra muchos elementos impuros, como sucede siempre que brota un gigantesco torrente como este, y que es hegemonizado transitoriamente por fuerzas burguesas de distinto signo, principalmente liberal burguesas. Pero el proletariado se ha puesto en pie en esos países. Hace poco se han reunido más de 2000 delegados de fábrica en Praga, al margen de los sindicatos oficiales, y algo semejante han hecho los mineros soviéticos. Es conocido el papel del proletariado polaco en el proceso que se desarrolla en ese país. Cada vez que en esos países del este hubo una rebelión de masas, sucedió lo mismo. Así pasó en 1956 en Hungría, en 1968 en Checoslovaquia, en 1980 en Polonia. Los obreros se organizaron en todas esas ocasiones desde abajo, con sus comités de fábrica independientes de los sindicatos oficiales y compuestos por delegados electos directamente por las bases, irrevocables en cualquier momento por ellas. Hoy estamos ante un proceso semejante. A quienes luchamos por el socialismo y el comunismo, lo que está sucediendo en el este europeo nos llena de alegría, porque donde hay opresión hay rebelión, y los comunistas estamos siempre del lado de los rebeldes contra los opresores.